Familia amada de Dios, escuchemos su palabra. Nuestro ministerio, porque tu gozo es en mi Señor, da este mensaje de Dios al mundo para estos tiempos finales. Familia amada, muy buenas noches. Hoy continuamos con el 27º capítulo o 27º audio. El Sanedrín, Tribunal Supremo del Pueblo Judío, llegaron a una decisión. Según parece, habían decidido acusar a Jesús de traición ante las autoridades civiles y no de blasfemia. El gobierno romano había privado al Sanedrín del derecho de consumar la pena de muerte, salvo en caso de un extranjero que invadiera los recintos sagrados del templo. Por eso se lo tenía que entregar a Pilatos para que lo ejecutara. Las acusaciones decían, agitando nuestra nación, una falsa acusación, aunque grandes multitudes seguían a Jesús. Él no incitaba a nadie a rebelarse contra Roma. Se opone al pago de impuestos, otra mentira, y a Dios lo que es de Dios. Al distinguir claramente entre el César y Dios, Jesús también estaba rechazando la afirmación falsa e idólatra que se hacía en las monedas. Jesús afirma ser el Mesías, pero no un rey político o militar del tipo que los romanos estarían ansiosos por eliminar. El gobernador acostumbraba a soltar un preso que la gente escogiera. Fuera de los evangelios no hay ninguna constancia de esta costumbre. Barrabás era rebelde y asesino. Había participado en una insurrección, seguramente contra los romanos, de manera que se habría convertido en un héroe entre los judíos. Barrabás en arameo significa hijo del Padre. En lugar de este hombre fue el hijo del Padre que murió. La crucifixión. A los hombres condenados a muerte se les obligaba a caminar hasta el lugar de la crucifixión cargando el madero de su cruz. Jesús comenzó a caminar bajo el peso de aquella carga, pero al parecer los azotes lo habrían debilitado mucho, por lo cual obligaron a Simón de Cirene a llevarla, lo cual no corresponde, sino que Jesús mismo declara que está en casa de Simón el leproso. Lo podemos constatar en Mateo capítulo 26, versículo 6, o Lucas capítulo 5, versículos 12 y 14, o Mateo capítulo 8, versículo 2 y 4, o Marcos 1, versículos 40 al 44. También el hecho de que dos mujeres ungen a Jesús en Betania. 6 días antes de la Pascua, María unge a Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. Derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con su cabello. 2 días antes de la Pascua, estando Jesús en Betania, en casa de Simón llamado el leproso, se acercó una mujer con un frasco de perfume y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. Entonces podemos constatar quien ayudó a cargar la cruz es Simón llamado el leproso. Vino mezclado con hiel. Las tradiciones dicen que las mujeres de Jerusalén tenían la costumbre de darles este narcótico calmante a los prisioneros que eran crucificados para aliviar su dolor. Jesús se negó a beberlo porque quería estar totalmente consciente hasta su muerte. La cortina se rasgó. Una
esa cortina interior que separaba el lugar santísimo del lugar santo. El que se rasgara significaba que Cristo había hecho posible que todos los creyentes entraran directamente a la presencia de Dios. Simboliza la derrota de la muerte por parte de Cristo mediante su obra redentora en la cruz. Mateo capítulo 27 dice: por la mañana, todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos líderes del pueblo, concertaron un plan para dar muerte a Jesús. Lo llevaron atado y se lo entregaron al gobernador Pilatos. Entonces, cuando Judas, el que lo iba traicionando, vio que habían condenado a Jesús y sintió pesar por lo que había hecho. Así que les devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos líderes. Y les dijo: he pecado al entregar a un hombre inocente para que lo maten. Ellos dijeron: ¿qué nos importa? Ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió de allí y se ahorcó. Los jefes de los sacerdotes tomaron las monedas y dijeron: es en contra de la ley recibir este dinero, pues fue usado para matar a alguien. Así que tomaron una decisión. Con ese dinero compraron el campo del alfarero para usarlo como cementerio para enterrar a los extranjeros que murieron mientras visitaron Jerusalén. Por eso este campo se conoce hasta hoy en día como campo de sangre. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. Ellos tomaron 30 monedas de plata, era la cantidad que el pueblo de Israel había acordado pagar por su vida. Lo usaron para comprar el campo del alfarero, como el Señor me lo había ordenado. Mientras tanto, Jesús se presentó ante el gobernador y éste le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo: tú lo has dicho. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes lo acusaron, no respondió nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿no escuchas todas las acusaciones que están haciendo en tu contra? Pero Jesús no les respondió nada, ni siquiera a una sola acusación. Pilato está muy sorprendido. Ahora bien, era costumbre que durante la fiesta el gobernador dejara libre al preso que pidiera el pueblo. Tenían un preso llamado Basabás. Entonces, cuando el pueblo estaba reunido, Pilato les preguntó: ¿a quién quiere que libere? ¿A Basabás o a Jesús al que llaman el Mesías? Él sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús por envidia. Cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, recibió un mensaje de su esposa que decía: no le hagas nada a ese hombre inocente. He estado intranquila todo el día porque soñé con él. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes convencieron a las multitudes para que pidieran a Pilato que pusiera en libertad a Barrabás y ordenara matar a Jesús. El gobernador preguntó: ¿cuál de estos dos presos quieren que deje libre? Ellos contestaron: a Barrabás. Pilato preguntó otra vez: entonces, ¿qué debo hacer con Jesús al que llaman el Mesías? Todos dijeron: crucifícalo. Pilato preguntó: ¿por qué? ¿Qué ha hecho de malo? Pero todos gritaban más fuerte: crucifícalo. Pilato se dio cuenta de que no podía hacer nada para cambiar la intención de ellos. Vio que se iba a formar un disturbio. Así que agarró un poco de agua y se lavó las manos enfrente de todos y dijo:
yo no soy responsable por la muerte de este hombre, allá ustedes. La gente respondió, nosotros y nuestros hijos cargamos con la responsabilidad de su muerte. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás, luego hizo que le dieran latigazos a Jesús y lo entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio, reunieron a toda la compañía de soldados alrededor de él. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color morado. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza, y en la mano derecha le pusieron una caña. Arrodillándose delante de él, se burlaban diciendo, Salve, Rey de los judíos. Luego lo escupieron, tomaron la caña y le pegaron en la cabeza. Cuando acabaron de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Al salir encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a cargar la cruz de Jesús. Llegaron a un sitio llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Allí le dieron a Jesús vino mezclado con hiel, pero después de probarlo, se negó a beberlo. Clavaron a Jesús de pies y manos a la cruz y rifaron entre ellos la ropa de Jesús. Luego se sentaron a vigilarlo. Por encima de su cabeza escribieron un aviso con la razón de su condena. Este Jesús, el Rey de los judíos. Ese mismo día, dos ladrones fueron crucificados con Jesús, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba los insultaba meneando la cabeza y diciendo, tú que ibas a destruir el templo y reconstruirlo en 3 días, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios. Entonces, bájate de esa cruz. También los jefes de los sacerdotes, juntos con los maestros de la ley y los ancianos líderes, se burlaban de él diciendo, salvó a otros, pero no se puede salvar a sí mismo. Si es rey de Israel, que baje de la cruz ahora mismo y entonces creeremos en él. Él confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo, yo soy el Hijo de Dios? Los ladrones que estaban crucificados junto a él también lo insultaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó sumida en oscuridad. A eso de las 3, Jesús gritó fuerte, Eli, Eli, lama sabactini, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí lo oyeron decir, está llamando a Elías. Entonces, inmediatamente, uno de ellos corrió y tomó una esponja, lo empapó en vinagre, le puso en un palo y se lo ofreció a Jesús para que bebiera. Pero los demás seguían diciendo, déjenlo, vamos a ver si Elías viene a salvarlo. Pero Jesús dio nuevamente un fuerte grito y murió. Al instante, la cortina que estaba dentro del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y muchos del pueblo de Dios que habían muerto fueron resucitados. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El capitán y los que estaban cuidando el cuerpo de Jesús vieron el terremoto y todo lo que pasó. Se asustaron mucho y dijeron, este hombre sí era el Hijo de Dios. Muchas mujeres estaban viendo desde lejos. Ellas habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderlo. Entre ellos estaba María Magdalena, María, la mamá de Santiago y José,
y la mamá de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, un hombre rico llamado José de Arimatea vino a Jerusalén. Él también se había convertido en seguidor de Jesús. Fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo entregaran. José llevó el cuerpo y lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro y se fue. María Magdalena y la otra María estaban sentadas al frente del sepulcro. Al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se reunieron con Pilato y le dijeron: Señor, les recordamos que en vida ese engañador dijo: dentro de 3 días voy a resucitar. Ordene pues que vigilen el sepulcro hasta el tercer día, para que así sus seguidores no puedan venir y robar el cuerpo, porque después podrían decir a la gente: él ha resucitado de la muerte. Este engaño sería peor que el primero. Pilato les dijo: pueden disponer una guardia de soldados, vayan y aseguren el sepulcro lo mejor que puedan. Entonces se fueron y aseguraron el sepulcro, sellaron la piedra y colocaron guardias. Familia, ese es el 27º capítulo.